Y vamos ahora con el que es, sin lugar a dudas, va el tema día del mes, casi de la semana, del día, el alza de las cuotas de la luz. Hoy el gobierno anunció que presentarán un proyecto de ley para triplicar la cobertura del subsidio eléctrico con el cual buscan mitigar el alza de las cuentas de la luz que comenzó hoy, 1 de julio. Y que nos cuenta los detalles de esta nueva medida, que es un proyecto de ley, hay que insistir, tiene toda una tramitación, es la periodista Marian Basso desde el Palacio de la Moneda. Mari. Hola, Vale, Andrés, ¿cómo están? Sí, es una noticia que tenía a todos muy expectantes porque hace ya varios días parlamentarios, presidentes de partidos, la propia ciudadanía había solicitado al Ejecutivo alguna medida para poder hacer frente a esta alza de las tarifas eléctricas que comenzaron el día de hoy. ¿Qué pasó entonces? Se juntó el Ministerio de Energía, de Hacienda, también los parlamentarios y señalaron después de una reunión hoy día temprano con el presidente de la República en el comité político que había una medida que anunciar. Y fue el propio ministro de Energía, Diego Pardow, que señaló entonces que se va a ingresar un nuevo proyecto de ley por parte del gobierno que lo que busca son dos cosas. Primero, aumentar, triplicar la cobertura del subsidio para los hogares más vulnerables y en segundo punto, disminuir el costo de la energía para todos los clientes, eso sí, a partir del próximo año. Pero vamos a desglosar el primer punto que es el más importante, que tiene que ver con triplicar esta cobertura. Si actualmente, desde el día de hoy, usted puede postular para este subsidio para parte del 40% de la población más vulnerable, lo que busca entonces este proyecto es llegar a casi la totalidad de este 40%, es decir, 4.7 millones de hogares, 10 millones de personas. Y fue el propio presidente de la República, Gabriel Boric, que hace algunos minutos, cuando estaban anunciando ya el aumento del salario mínimo a 500.000 pesos, dio a conocer también esta situación, la comentó, señaló que es una buena noticia que se da conjunto varios actores, pero que además dijo, era muy fácil para nosotros eludir esta responsabilidad, dejársela al futuro gobierno para que la pagaran, pero hay que ser responsable fiscalmente, y señaló que las cuentas que no se pagan ahora salen más caras, como ya lo había reiterado la semana pasada. Pasemos a escuchar de inmediato esas declaraciones del mandatario una vez que es anunciado acá en el Palacio de la Moneda esta medida por parte del Ejecutivo. Para nosotros sería mucho más fácil no asumir las responsabilidades y ver y postergar pagar las deudas a futuro, pero como dijimos desde Magallanes, las deudas que no se pagan salen después más caras. Por eso hemos tomado esta decisión de aumentar la cobertura del subsidio a la tarifa eléctrica y además de reducirlo en el largo plazo en un 7%. Esto va a implicar que pasemos de un subsidio de 1.500.000 familias a 5 millones de familias. Mari, a ver, intentando explicar en sencillo un tema que es técnico, que es a largo plazo, que es difícil, que es árido, aunque nos golpea a todos en el bolsillo. A ver, originalmente este subsidio estaba o va al día de hoy para 3 millones de personas. Se busca que se amplíe a 10 millones. Hoy día solamente pueden postular, y eso es importante, lo que decía la Vale en la presentación, esto es un proyecto. O sea, solamente pueden postular hoy día esas 3 millones de personas o ese 40% más vulnerable. Recién, cuando se tramite el proyecto, tengamos más claridad, vamos a saber quiénes y cuándo pueden postular. Es importante apretar esa tecla para tenerlo claro. Sí, efectivamente, hay que dejarlo muy claro. Este es un proyecto, no quiere decir que acá el ministro dijo vamos a buscar triplicar este aumento del subsidio y que entra a regir desde ahora. De hecho, tienen que presentar el proyecto, lo tienen que discutir en el Congreso Nacional y decía el propio ministro de Energía que ellos esperan que esté listo en julio, pero que podría estar listo a más tardar el 15 de agosto y recién entraría a regir ahí. Entonces, claramente, como tú decías, Andrés, los que pueden postular a este subsidio es lo que actualmente está, que es quienes están en el registro social de hogares. Hay varios requisitos, ¿no es cierto?, para poder obtenerlo y de ahí se podría establecer quienes están aptos, porque además que se puede postular hasta la quincena de julio. Entonces tiene todos esos puntos a regir. Hay que esperar entonces si es que el Congreso Nacional y el Ejecutivo se ponen de acuerdo para sacarlo lo antes posible y ahí se transforme en ley y pueda entrar a regir, que es lo que pretende el Ejecutivo, porque no solamente pretende triplicar esta cobertura del subsidio a 4.7 millones de hogares, sino que también busca otras cosas. Por ejemplo, agregar a estos subsidios a las personas que son electrodependientes o también aumentar el subsidio para algunas viviendas que están en zonas más complejas, como son Magallanes o Aysén, donde se gasta mucha energía eléctrica. Y acá hay otra gran pregunta que se hacía por parte de todos. ¿Cómo se va a financiar? ¿De dónde se va a sacar esa plata para poder realizar esta cobertura que el Ejecutivo desea? Y ahí el ministro de Energía señalaba que hay 3 formas que se busca financiar este aumento. La primera de ellas es un aumento temporal al impuesto
impuesto al carbono. La segunda tiene que ver con el aporte fiscal a cargo de recaudación adicional de IVA, esto adicionado totalmente al alza de las tarifas eléctricas. Y por último, el aumento temporal del cargo adicional por cargo del servicio público, que tiene que ver también con los mayores consumidores industriales. Mari, una pregunta. Si es que este proyecto se logra concretar, ¿cuándo se concretarían las rebajas, ¿no?, a la tarifa eléctrica? Estaba leyendo que esto sería ya el próximo año, estamos hablando del año 2025, ¿no? Esto como para tenerlo en cuenta, para quienes nos escuchan de estos proyectos de ley que hemos dicho, tiene la tramitación, pero luego, para que se haga realidad, si es que se llegara a aprobar en este año, no se concretarían las rebajas o el subsidio hasta el 2025, ¿no? Hay dos partes, como hablábamos al principio. La primera tiene que ver con aumentar este subsidio, triplicar este subsidio, y la otra tiene que ver con aumentar las tarifas a todos los clientes. Y lo decía también el ministro respecto de ese punto de disminuir las tarifas a todos los clientes. Eso ya entraría a regir el próximo año, porque eso viene a ser una reforma, y esa reforma lo que busca es disminuir las tarifas en un 7%. En cuanto a el aumento de este subsidio, de esta triplicación del subsidio, habría que verlo dependiendo de cuándo se apruebe este proyecto de ley, que lo decía, lo que espera el Ejecutivo es que sea a lo más el 15 de agosto, pero hay que esperar entonces finalmente cómo se dé esta discusión en el Parlamento. Y vamos a escuchar precisamente ahora las palabras del ministro, que trata de detallar un poco más de qué va esta iniciativa, que aún tienen que presentarla en el Congreso y poder consensuarla, ¿no es cierto?, con los parlamentarios. El gobierno va a presentar un nuevo proyecto de ley. Este proyecto de ley lo que busca es triplicar la cobertura del subsidio a hogares vulnerables. Vamos a atender también las necesidades especiales que tienen los hogares electrodependientes y algunas zonas que tienen una situación energética particular, los sistemas medianos, en la zona austral de nuestro país. La manera en que se va a financiar esta expansión del subsidio son esencialmente tres: una sobretasa al impuesto verde, una sobretasa en el cargo por servicio público, que hoy día se paga especialmente por los grandes consumos eléctricos, y un mayor aporte fiscal vía la mayor recaudación del impuesto al valor agregado. Ya, justamente esas tres medidas que señala el ministro Pardow son las que vendrían a financiar este aumento en el subsidio, ¿no es cierto?, de la energía eléctrica a los hogares más vulnerables. Pero ¿qué decían algunos parlamentarios cuando se supo esta noticia? Señalaba que esto era como apretar un globo que en algún momento se iba a estallar, porque los costos de producción, por ejemplo, de estas grandes industrias para poder pagar ese cargo adicional iban a ser transmitidos de alguna u otra forma. Entonces no todos estaban de acuerdo por parte de los parlamentarios respecto de estas medidas que fueron dadas a conocer por el Ejecutivo para financiar este aumento en la cobertura del subsidio. Vamos a escuchar también esas declaraciones de los parlamentarios que estaban en el ex Congreso, hasta donde fue también el ministro de Energía para poder juntarse con ellos y empezar la discusión de este nuevo proyecto de ley. Todo aumento es positivo. Ahora, vamos a tener que ver si el triplicar ese aumento de subsidio va a llegar definitivamente a las pymes, pero queremos saber a cuántas personas llega, a cuántas pymes llega, a cuántas personas de la clase media y el monto real de este subsidio. Son buenas noticias, pero sin duda hay que evaluarlas, porque también se ha hablado, por ejemplo, de cobrar más a los clientes libres. Ejemplo, las mineras. Hoy en día las mineras están produciendo con una sobretasa del 19% en comparación a cualquier otra parte del mundo, y obviamente eso tiene repercusiones en la economía. Ahí escuchamos, ¿no es cierto?, las declaraciones entonces de los parlamentarios y varias propuestas también. Yo les cuento que hoy día en la mañana llegaron alcaldes acá al Palacio de la Moneda pidiendo el 80% de la cobertura del registro social de hogares y que no sea vía postulación, sino que sea directo, porque uno de los grandes problemas que hemos visto en las últimas horas es que hay muchas personas adultas mayores, por ejemplo, que no son nativos digitales, que les cuesta entrar con su clave única para poder postular, y era algo de lo que también nos solicitaban alcaldes de diversas comunas acá en el Palacio de la Moneda. Eso sí, fue antes de que se diera a conocer esta noticia por parte del Ejecutivo, y que tenemos que ver, Vale, Andrés, cómo va a seguir su discusión en el Parlamento, porque ya hay peticiones por parte de algunos parlamentarios de poder agregar una u otra cosa en esta iniciativa del Ejecutivo. Marian Basso, muchas gracias por toda la información desde el Palacio de la Moneda.